Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ideas de Emprendedores. Hoy aprenderemos a hacer una mini bandolera con cuero ecológico, pero antes recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que están en la descripción del video. Y ahora sí, comencemos. Para este modelo utilizaremos dos colores de biocuero, un cierre de 25 centímetros, tira de lona para hacer el asa y un regulador, dos medialunas y dos mosquetones. Doblaremos la cuerina blanca en dos y haremos un rectángulo de 23 centímetros por 32. Una vez que hemos cortado en la cuerina blanca, cortaremos una segunda pieza en el mismo color, pero esta vez de 32 centímetros por 8. Con la cuerina de otro color cortaremos una pieza de 25 por 3,5. Y ahora marcaremos 1 centímetro a todo el contorno de esa pieza. Doblaremos esta parte y cortaremos haciendo una pequeña curva y luego repetimos del otro lado. Ahora recortaremos la parte del centro. Colocaremos esta pieza a 3 centímetros del borde. Asegúrense de que esté ubicado en el centro y cosemos. La distancia que debe haber en el centro es de 1,5 centímetros. Ahora cortamos la parte del centro. Colocamos el cierre y cosemos. Y así quedó el cierre en el lateral delantero. Ahora vamos a coser la parte superior del lateral. Ahora doblamos en dos y cosemos. Ahora coseremos los costados. Asegúrense de que las costuras de la pieza que pusimos coincidan y luego cosemos. Muy bien, ya cosimos los dos lados y así tiene que quedar. Ahora pondremos el ribete a ambos lados. Muy bien, así tiene que quedar.
Ahora pondremos una marca en la parte inferior y doblaremos para coser y formar la base. Asegúrate de que la línea marcada quede justo en el centro de la base y luego vamos a coser. La costura que formará la base deberá medir 7 centímetros, pero deberán ser 3 centímetros y medio a cada lado de la línea del centro. Repetiremos el mismo procedimiento con la otra esquina de la base. Ahora cortaremos la parte sobrante. Colocaremos ribete en las partes cortadas. Muy bien, ya tenemos lista la base. Quemaremos estas partes para que no se deshilache. Listo, ya casi tenemos lista la mini bandolera. Ahora le daremos la vuelta. Le haremos un pespunte en la parte superior. Y así va quedando la mini bandolera. Ahora le haremos unos agujeros en la parte superior para colocar el asa. Ya está listo, ahora colocaremos el asa con las medialunas y los mosquetones. Y así tiene que quedar el asa, ya están las medialunas, los mosquetones y el regulador. Ahora por dentro le pegaremos esta pieza de espuma en la base para darle mayor consistencia. Primero le dimos la vuelta a la mini bandolera y luego en la base le pegamos la espuma con silicona. Una vez que pegó le volvemos a dar la vuelta y así tiene que quedar. Bueno, por fin hemos terminado nuestra mini bandolera de cuerina blanca. Esperamos que este modelo les haya gustado, denle like y compártalo en todas sus redes sociales y nos vemos a la próxima.